A continuación, veremos los casos de 3 guetos importantes, comenzando por el más grande y conocido de todos, el gueto de Varsovia. El 15 de noviembre de 1940, unos 380.000 judíos fueron obligados a trasladarse al gueto. Rodeados por muros que construyeron con sus propias manos por orden de los nazis y bajo una estricta y violenta vigilancia, los judíos de Varsovia, la comunidad judía más grande de Europa, junto a refugiados judíos que se encontraban en Varsovia, fueron aislados del mundo exterior. La comunidad de Varsovia se encontraba ante una crisis de refugiados, incluso antes del establecimiento del gueto, puesto que miles de refugiados judíos de los territorios anexados al Reich huían a esta ciudad. Después de que el gueto fue sellado, otros 100.000 judíos fueron deportados, procedentes de las ciudades vecinas. En su punto máximo, el gueto tuvo que acoger a casi 500.000 de judíos. Los refugiados estaban en peores condiciones que los judíos que ya se encontraban ahí, ya que muchos debieron viajar decenas de kilómetros y dejar la mayor parte de sus pertenencias detrás. A su llegada, los apartamentos del gueto ya estaban colmados, por lo cual muchos de los deportados permanecían sin hogar. Además, no tenían comida, ropa de invierno, ni cómo ganarse la vida. Dentro del gueto, la vida de los judíos oscilaba entre la lucha desesperada para la supervivencia y la muerte por enfermedad y hambre. Las condiciones de vida eran insoportables y el gueto estaba superpoblado. La actividad económica en el gueto era mínima y el contrabando de alimentos desde el exterior era una de las industrias más importantes. Quienes participaban en estas actividades prohibidas o quienes tenían dinero u objetos de valor escondidos, por lo general, podían sobrevivir en el gueto más tiempo. Como resultado de las terribles condiciones, el hacinamiento y el hambre, más de 80.000 judíos murieron en el gueto de Varsovia. Entre el 22 de julio y el 21 de septiembre de 1942, en lo que se conoce como la Gran Deportación, realizada como parte de la solución final, que abordaremos en más detalle en la próxima lección, unidades alemanas de SS y policías, asistidos por colaboradores locales, llevaron a cabo deportaciones masivas del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. Los alemanes deportaron entonces a unos 265.000 judíos de Varsovia a Treblinka y asesinaron a unos 10.000 judíos dentro del gueto durante esta acción o redada, es decir, operación de concentración de los judíos antes de su deportación y asesinato. En enero de 1943 quedaban más de 50.000 judíos en el gueto. Los nazis realizaron otra acción con el fin de deportarlos a campos de trabajos forzados en el distrito de Lublin del Generalgouvernement. Los judíos creían que iban a ser nuevamente enviados a Treblinka para su exterminio y se resistieron a la deportación. En esta ocasión, los alemanes lograron deportar solo a unos 5.000 judíos y otros 1.200 murieron en el curso de la redada. El intento de resistencia en enero de 1943 fue seguido por un gran levantamiento armado conocido como el Levantamiento del Gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943. Cuando los alemanes, bajo la comandancia de Jürgen Stroop, decidieron liquidar el gueto. El levantamiento duró hasta el 16 de mayo. Según las últimas estimaciones, entre 15.000 y 20.000 judíos perdieron la vida durante el levantamiento. Unos 29.000 fueron deportados a los campos de trabajos forzados en la zona de Lublin y otros 6.500 fueron deportados y asesinados en Treblinka. De este modo, el gueto de Varsovia fue totalmente liquidado. Es importante mencionar que la resistencia armada que culminó con el levantamiento del gueto de Varsovia no fue la única forma de resistencia a la que recurrieron los judíos en los guetos. Podemos también hablar de una resistencia espiritual manifestada en las diversas formas de vida judía en el gueto. Los muros del gueto no silenciaron la actividad cultural de sus habitantes, y a pesar de las terribles condiciones de vida, los artistas e intelectuales judíos continuaron sus tareas creativas. En el gueto de Varsovia había bibliotecas clandestinas, un archivo clandestino, movimientos juveniles e incluso una orquesta sinfónica. Los libros, el estudio, la música y el teatro sirvieron como una vía de escape de la dura realidad que los rodeaba y como recordatorio de sus vidas anteriores.
Escuchemos más sobre la resistencia espiritual y armada del gueto de Varsovia por parte del doctor Yossi Goldstein. Varsovia fue el ejemplo más estudiado, quizás el más investigado, por las dimensiones que hemos mencionado antes, de más de 450 a 460.000 judíos. Y acá se desarrolló una vida plena con la miseria que implicó estar encerrados y controlados permanentemente por los nazis. Con 8 puertas en el gueto, y con la necesidad de sobrevivir con racionamiento de 161 calorías diarias para cada uno de los miembros, de los habitantes de este gueto. Lo que implicó que a la larga, y durante el año 1941 en especial, pero también antes de la gran deportación de verano del 42, vamos a encontrar el fenómeno de muertes masivas por inanición y por enfermedades, debido a la privación de elementos básicos para llevar una vida más o menos normal en estas condiciones de hacinamiento. Ahora, aún así, en estas condiciones, en Varsovia surgió lo que denominamos hoy en día una resistencia espiritual, una defensa del orgullo judío a través de actos culturales y educativos, escuelas clandestinas, sinagogas o rezos clandestinos en habitaciones. Vemos también el fenómeno el gran fenómeno, hermoso fenómeno del movimiento Oneg Shabbat, creado por el educador, investigador del Instituto Ivo en Vilna antes de la Segunda Guerra Mundial, llamado el Oneg Shabbat, Oneg Shabbos. Es decir, este grupo clandestino de alrededor de 60 personas, en las cuales grandes intelectuales, como el mismo Immanuel Ringelblum, o luego Rachel Auerbach, también muy conocidas, una de las pocas sobrevivientes del gueto, van a investigar sistemáticamente y a archivar, documentar todo lo que está ocurriendo, tomando pósters colgados con órdenes nazis, o tomando investigaciones en un hospital sobre la situación que médicos condujeron sobre el impacto del hambre y la inanición en los habitantes del gueto, y por supuesto diarios personales que escribieron distintos autores que no todos sobrevivieron, la mayor parte no sobrevivieron. Por ejemplo, el educador Chaim Kaplan, sus crónicas, esta agonía se palpan en el diario que condujo. Y este movimiento también se caracterizó por el liderazgo de Immanuel Ringelblum y la programación, la planificación minuciosa de cómo esconder la documentación, enterrarla en vasijas de leche, en cajas de aluminio, debajo de escuelas, por ejemplo, la escuela Borojov de Apoel Hatzair, el joven obrero del movimiento Partido Sionista Socialista. Y esto va a contribuir a que luego de la guerra los 3 sobrevivientes de este grupo de élite de intelectuales, uno de ellos fue Rachel Auerbach, como mencioné antes, van a contribuir a ubicar 2/3 partes de este archivo, uno de los impresionantes archivos del Oneg Shabbat, que gracias a eso tenemos grandes investigaciones del tema en Israel y en los Estados Unidos. En Varsovia vamos a tener la conocida, ampliamente estudiada resistencia armada de la Organización Judía Combatiente, dirigida por un miembro del movimiento de izquierda sionista, Shomer HaTzair, Mordechai Anilevich. Pero hubo también una pequeña unidad que no quiso unirse al Frente Unido
de la Organización Judía Combatiente, en la cual también participaban, por ejemplo, el Bund, Partido Socialista Judío, con Marek Edelman, uno de los vicecomandantes de la rebelión de esta organización. Estaban también los revisionistas del movimiento judío Betar, algunos judíos independientes que habían prestado servicio activo en el ejército polaco antes de la invasión alemana, conducidas por Pavel Frankel, ¿sí? Y llamadas la Organización Militar Judía. Ellos son los que van a combatir en forma muy activa en los primeros días del levantamiento del gueto de Varsovia, cuando estalla en la noche del 19 de abril de 1943, la víspera del Pesaj de ese año.